todos y a todas. Una vez más estamos en nuestro programa de la Secretaría de Nuevas Formas del Trabajo, Aplica tus Derechos. Hace un tiempo atrás tuvimos de invitado a alguien de la banca, al presidente de la CONABAN, precisamente para hablar de los temas que transforman su espacio de trabajo. Hoy tengo el placer de presentarles a Leonel Sepúlveda Valenzuela. Él es presidente de la Confederación de Sindicatos del Comercio y la Producción y paralelamente es presidente de la Federación de Trabajadores Ripley. Completamente comercio. Y la verdad es que viene él amablemente a contarnos qué es lo que está pasando en sus espacios de trabajo también, lo mismo que pasa en la banca. Esta secretaría, les cuento de nuevo, no solo ve el tema de plataformas, sino que ve todo el tema de transformación futura del trabajo, es decir, lo que estamos viviendo hoy día. Buenas tardes, Leonel. Un gusto tenerte acá. El gusto es mío, Angélica. Muchas gracias por la invitación y, por supuesto, a tu disposición para tener esta conversación siempre necesaria. Hoy tengo un par de preguntas para ti y la primera es, porque uno desde afuera es desconocido, o sea, lo único que uno conoce del comercio es cuando uno va a comprar. Pero la verdad es que detrás del comercio hay un montón de trabajadores y formas de trabajo. Entonces, mi pregunta va a cómo han visto ustedes desde el sindicalismo, desde la misma labor cotidiana, esta transformación del trabajo dentro del área del retail y el comercio. ¿Cómo han sido esto? ¿Cómo se ha ido transformando? ¿Ha habido transformación o no? ¿Qué pregunta? Nosotros, yo no sé si somos privilegiados o tuvimos la mala fortuna de estar en una etapa de una transformación profunda, rápida y que lleva ya años. Yo creo que estamos avanzados a mucho tiempo y sobre todo en Chile respecto de lo que es el comercio y la transformación digital en el comercio. Esto empieza, yo recuerdo más o menos desde mediados del año 2000, 2005, 2006, donde empezamos a ver los primeros cambios que se empiezan a producir en el retail. Tú sabes, nosotros trabajamos con nuestros asesores estratégicos desde hace muchos años, CETRA, Centro de Estudios del Trabajo, donde analizamos en ese tiempo la disrupción que estaban ingresando en las grandes tiendas. Un ejemplo de aquello era, a nosotros nos pidieron, y que yo este ejemplo lo doy, nos pidieron pedirle los RUT a los clientes. Y nosotros inocentemente decíamos, no, los RUT son para crear una cartera de clientes. Nos equivocamos tremendamente, porque tú, mejor que nadie, sabes para qué son los RUT. Con ellos generan algoritmos de compra y con eso estimulan el ofertamiento a los clientes, y entre otras muchas cosas más. Yo creo, y eso empieza a pasar por ahí por el año 2007-2008. Y ahí empieza una transformación que ha sido a claras luces muy difícil de contener. Los trabajadores sin capacitación además se ven expuestos a pérdidas rápidas de trabajo. Han llegado, por ejemplo, al mercado del retail nuevos sistemas de funcionamiento que coordinan las horas de trabajo para mejorar la producción, así como también han llegado sistemas de inventario muy nuevos que también han limitado los puestos de trabajo, entre otras muchas cosas más. Pero sí, esto ha sido una vorágine que yo creo que empieza en esa época y ahora estamos en un desarrollo profundo y se nos vienen muchas más. ¿Hubo alguna diferencia? Porque si me dices que 2005, 2007 empezaron con esta transformación. Lentamente, sí. Uno como consumidor se da cuenta que ya uno va a la tienda y no encuentra la cantidad de electrodomésticos. Entonces, ¿a partir de cuándo más o menos se convirtió en estas tiendas así que parecen como de juguete? Porque es como una fachada. Como que no está todo lo que uno ve en la web, no está allá. Entonces uno no puede ir a ver, bueno, yo una señora, ¿no? A ver cómo es el refrigerador que yo quiero comprar. Porque en realidad uno no se lo encuentra ahí. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Mira, esto incluso lo hablábamos un poco antes. Yo creo que la transformación ya más profunda, el avance más rápido se genera a raíz de la pandemia. Y empiezan a ocuparse de mejor manera los espacios y se instalan en las tiendas las tiendas virtuales. Y en las tiendas virtuales ya no necesitas 5 o 6 vendedores, lo que necesitas es un vendedor con una buena capacidad para mostrar un producto en un televisor como este, con todas sus características.
Entonces tú abres la página, sale en el televisor y puedes abrir el refrigerador y ver por dentro y tener las medidas, y un buen vendedor te hace ese trabajo. Ese trabajo antes lo hacíamos vendedores en tienda y vendíamos 6, 7 vendedores por departamento y todos técnicos especializados. Hoy no, hoy lo haces a través de una pantalla. Y la gente sola también lo puede hacer a través de una pantalla, pero va a la tienda porque necesita la asesoría de alguien en directo que le diga si le conviene o no le conviene para los requerimientos de él. Y esto se acelera a raíz de la pandemia. Nosotros empezamos a vender así casi todo. Si tú vas a las tiendas te das cuenta que los departamentos mayoritariamente de electrodomésticos, mueblería y departamentos de duros que se les llaman las tiendas ya están desapareciendo. No hay, todo se vende a través de los famosos kioscos, que son estos televisores donde uno vende la mercadería ahí. Y ahí prolifera también el e-commerce, tú eres experta en eso, donde mucha gente desde sus casas empiezan a navegar por las páginas de en este caso de Ripley, y encuentran todo lo que quieren y lo compran la cantidad de cuotas que ellos quieran, lo compran al contado de 1000 maneras. Todo eso ahora ya está 100% disponible. Agregarte un dato, en el caso de Ripley fue la página de mejor venta de e-commerce de Chile durante mucho tiempo. Estuvo en los primeros lugares y fue una página que hizo que la gente pudiera comprar fácilmente, a diferencia de las otras que lo complicaban. ¿Y eso quiere decir entonces que hay menos trabajadores en tiendas? Mucho menos. Y los trabajadores que vemos están a tiempo completo, funcionan con comisión. No, ahí tú tocas otro tema importante. Esto ha hecho... volvemos atrás. Se empiezan a reducir las jornadas, entonces estos sistemas que hablábamos, que se introducen en el mercado del trabajo, sistemas de recursos humanos donde dicen: yo para esta tienda necesito 20 trabajadores de 20 horas en este horario, y son contratados de esa manera. Precarizan. Exacto, entonces contratan trabajadores de 20 horas que pueden entrar a trabajar a las 4 de la tarde y salir a las 8 de la noche durante 5 días. ¿Te das cuenta? Porque es el horario de mayor venta. Entonces los contratan con un sueldo proporcional a 20... proporcional al sueldo mínimo, claro, proporcional al sueldo mínimo. Por eso la importancia del sueldo mínimo, sobre todo para el retail. Pero es increíble que todavía se siga pagando el retail, que son las grandes tiendas, sueldos mínimos. Sí, pues, y es más. ¿Y comisiones, entonces? No hay comisiones. No, hay algunos premios por venta, pero hay que recordar que las tiendas de retail pagaban un mínimo que era Ripley, por ejemplo, pagaba 6,000 pesos. Falabella tenía, en aquellos años, cuando empieza el sueldo base, eran creo que 10,000 pesos. Eso era. En eso, y todo uno se lo hacía con comisiones. Ahora ya existe el sueldo mínimo y no existen las comisiones. Entonces encontraron una forma de ahorrar sueldo y bajar sueldo a través de comisiones y de la pérdida de las comisiones y la precarización de los trabajos. Pero absolutamente, porque antes las tiendas tenían vendedores especialistas, una dotación completa, departamentos. Una tienda pequeña tenía 150 vendedores, todos profesionales. Hoy no, hoy puede tener 180, y uno podría decir sí, son más, sí, pero esos 180, el 70% está compuesto por jornadas de menores horas. Inferiores al... Claro, entonces tenemos jornadas de 18 horas, jornadas de 20 horas y jornadas de 25 horas. O sea, nadie está contratando tiempo completo. Entonces un trabajador full, que generalmente es padre de familia, necesita un trabajo de 42 horas ahora, para poder llevar un buen sustento. Entonces, ¿qué se están obligando en esta empresa? Que el trabajador tenga que conseguir 2 o 3 trabajos para alcanzar un salario más o menos decente para poder llevar a su casa. Eso es precarización. Precarización a través de la digitalización. Exactamente. Mencionaste a CETRA y el trabajo que han ido haciendo junto con la Confederación en el análisis de estas transformaciones. ¿Cómo lo van viendo ahora? Porque, o sea, hace 10 años era de una forma, vino la pandemia, se transformó en otra. O sea, estamos viviendo esta transformación, en realidad no hemos dejado de vivirla. Pero de alguna forma el movimiento sindical pierde fuerza porque tiene menos posibilidades de agrandar sus sindicatos, sí, o de generar más sindicatos.
Y por otro lado, los trabajadores no tienen lo que antes era la carrera, ¿no? Uno partía quizás vendiendo zapatos y después era jefe de sección. Claro. Entonces, hoy día, ¿ustedes cómo lo van visualizando? ¿Cómo que hay algo que quieran ir trabajando o ver? Cada día este sistema de trabajo nos pone más dificultades. Primero, en Chile tenemos nula reconversión y también tenemos muy poca capacitación respecto de medios tecnológicos. A trabajadores se les entregan las herramientas, se les capacita en la sala, pero básicamente los trabajadores no tienen una capacitación importante respecto de los medios que están utilizando. Las tecnologías llegaron para quedarse. Nosotros no tenemos mucha capacidad de detener esto, pero sí de irnos adaptando de distintas formas. Nosotros el otro día, conversando, por ejemplo, con algunas empresas, nos interesa mucho de que esta reconversión y recapacitación se haga a través de Chile Valora, certificando competencias para que los trabajadores puedan ser más valorados de alguna manera y mantener un estándar de trabajo y de profesión que les permita tener acceso a buenos trabajos, porque el comercio lo que hizo desde hace mucho tiempo atrás fue estandarizar los sueldos, fue aplanar los sueldos. Tú hace 20 años atrás en el comercio encontrabas a un trabajador muy bien remunerado porque tenía que trabajar el día domingo, entonces eran bien pagados. Hoy en día el comercio ha caído en uno de los trabajos más estándares respecto al sueldo mínimo, incluso más bajo. Están ganando lo mismo. Exacto, que un joven trabajando en McDonald's. Exactamente. Y desaparecieron las comisiones. Porque han desaparecido las comisiones. Ahora, empresas del retail te compran un container de ropa que les puede costar $10,000, $12,000. Y ese mismo container fácilmente, con el crédito y con todo lo que cobran, le pueden sacar $80,000, $100,000. Esas son las ganancias. Irrefutables además, porque cuando uno las habla con ellos no las desmienten. Se ve difícil el panorama para los trabajadores. O sea, se ve difícil, también lo hablamos con la CONAVAN, ¿no? Ellos están viendo posibilidades de reconvertir a su gente, de reskills, digamos, de darle nuevas habilidades. Yo sé que el comercio es variado, o sea, el retail no solo son las tiendas Ripley, sino que también son supermercados y ahí tenemos distintos tipos de trabajadores. Sí. Y es complejo. O sea, yo siempre digo, o sea, nos están llevando a un punto en que todos vamos a hacer delivery. O todos vamos a transportar gente a través de aplicaciones. Es triste verlo así. O sea, si ya hay aplicaciones que contratan trabajadores, me decías, ¿no? Que ahí hay aplicaciones específicas que contratan trabajadores. Los sistemas de recursos humanos discriminan respecto de qué labor hace cada trabajador en cuanto a horario y la productividad. Pero hay un sistema que nosotros hemos venido hablando también dentro de la Confederación, de la cual tú eres parte. Sí, yo soy parte. Que es un sistema que uno debería estar atento por lo precario que ofrece, por lo precario del trabajo que ofrece. Estamos hablando de Flexit, es un sistema de trabajo por hora inventado por una de estas compañías, donde el trabajador accede a una plataforma, es contratado por 4 o 5 horas y después es desechado y su contrato dura esas 4 o 5 horas. Pero también podría ser contratado ese mismo día por otras 4 o 5 horas más tarde, digamos. Entonces ahí la precarización del trabajo es total. Ese trabajador no tiene un salario proporcional, pero tampoco no sabemos los derechos de descanso, no sabemos los derechos a colación, no sabemos los derechos de seguridad social que tiene. Entonces las empresas se niegan a informar también al respecto. No sabemos dónde están, porque en un momento pueden ser enviados a un lugar de Santiago y después trasladados a otro lugar de Santiago. No sabemos si a ellos siquiera les pagan la colación o no. Se va convirtiendo casi en una plataforma, digamos, como un trabajador de delivery, pero trabajando en las tiendas. Claro, y sabemos los problemas que tienen los trabajadores de delivery. Por ejemplo, el baño. Nosotros tenemos una campaña con el baño. Y la hemos desarrollado y a todo el mundo se asombra y no cree, pero eso es cierto. Sí. Y tú sabes que los trabajadores de delivery prestan un tremendo servicio, pero son maltratados cuando van a los malls a buscar cosas.
cuando debieran tener un lugar especial donde recibir cobijo, donde poder calentar su comida, donde poder pasar el baño. Prácticamente los reciben en las trastiendas de todos los lugares, casi a la intemperie. Entonces, ese mismo trato están teniendo estos trabajadores por aplicaciones por trabajo de hora. No se ve bonito el panorama. No, para nada. Pero también la organización es la que los puede salvar y puede darle valor a nuestro trabajo. Entonces aquí el llamado es a todas y a todos a organizarse de una o de otra manera. No podemos porque, claro, queremos tener más trabajo, pero trabajo decente. No podemos llegar y tener cualquier trabajo a cualquier costo solo por cumplir un número, una meta. Debemos tener trabajos decentes. Muchas gracias por el llamado. Porque igual la organización siempre es buena, nunca es mala. No, siempre es buena. No, y la verdad es que cuesta agrupar a los trabajadores que están dispersos, que trabajan por horas, cuesta sindicalizar, cuesta hacerles entender que tienen derechos. Hemos llegado a tal punto que la gente cree que solo por conseguir el dinero ya están listos. Claro. Y se les olvida todo lo demás, el descanso. Uno hasta que se enfrenta a un problema de salud es que se da cuenta que necesita licencia y necesita que le paguen mientras está uno enfermo. Para terminar, yo quisiera que nos dijeras lo último, así como que nos lo dejes como reflexión. De cómo ves tú, especialmente tú, el futuro. Cómo en tu pesadilla más grande. ¿Qué crees tú que viene? Porque uno va viendo, mira, hoy día se va a discutir este año la última patita del tema de la regulación de trabajo en plataformas a nivel internacional. Uh-huh. Y digamos que va súper bien y que se hace esta convención y los países la ratifican, porque esto es una cuestión bien fantasiosa, pero los países lo ratifican. Estas empresas van a empezar a transformarse, y no solo hablo de Uber, sino que también de este tipo de Flexit y este tipo de trabajos así plataformizados. ¿En qué se irán a convertir? ¿Tú has pensado en cuál sería el peor de los panoramas para esto? No, sin duda. Tenemos una ardua tarea ambos y todos los que trabajamos en comercio. Yo creo que el temor más grande con respecto a las tiendas, por ejemplo, por departamento, incluyendo supermercados, que contratan mucha mano de obra a nivel nacional, se transformen en tiendas digitales. ¿Qué va a pasar con esa masa de trabajadores o la reducción de los espacios físicos de trabajo de estas grandes tiendas? Porque todo se puede vender a través de online. Yo creo que el empresario tiene que tener también una visión social respecto de esto. Una responsabilidad. Pero por supuesto, son miles de trabajadores que trabajan en el retail. No pueden llegar por la codicia de generar mayores tributos con una fuente de negocio, dejar a muchas personas sin estos trabajos que son tremendamente importantes. Por ejemplo, una tienda que tiene 200 trabajadores, pero no solo eso, también tiene promotores, también tiene gente que asiste a la entrega de mercaderías a las tiendas de distintas empresas, y a su vez tiene pymes que también proveen a esas empresas. Entonces, si nosotros eso lo reducimos a forma tal de llevarlo a la internet, estaremos acabando con fuentes importantes de trabajo. En ese final sentido, son familias. Y al final son familias. En ese sentido, nosotros estamos organizados en la Confederación de Sindicatos del Comercio. Y como tal, tenemos que hacer ver a las autoridades de ciertas obligaciones que deben cumplir el empresariado también en Chile. Tiene que haber cierta responsabilidad, no solo bajar los impuestos a un sector. También es decirle que haya responsabilidad de creación de puestos de empleo reales. Y que se ayude sobre todo respecto a los trabajadores del comercio, que son una masa importante en Chile. Sobre todo mujeres. Y sí, tienes el punto, pero más que importante. Primero, destacar que el 70% de la masa trabajadora de las grandes tiendas, supermercados y comercios son mujeres. Y de esas mujeres y de toda esa plataforma, una gran cantidad de mujeres son dirigentes sindicales. Y fíjate que tienen un amplio conocimiento respecto de cómo es su trabajo, pero a niveles que muchas veces nosotros no podemos ver, porque ellas hacen de todo. No solamente son dirigentes sindicales, también son dueñas de casa, también son esposas, también son madres. Y tienen una visión
muy críticas y han abarcado grandes espacios en el mundo sindical y tienen una visión que nos hacen ver todo este tipo de cosas que hemos estado hablando. Leonel, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Angélica, por esta invitación. Y nada, hay que ponerle ñeque, como dicen por ahí, y pensar que la sindicalización es el único camino viable para mantener derechos, para mejorar derechos y para tener trabajo decente. Buenas tardes a todos y a todas. Nos vemos la próxima semana.